Hola, buen día. Mi nombre es Lirio Armenta. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Estadística e Inferencial en la unidad 2 con el profesor Juan Morales. Vamos a iniciar con los ejercicios. El 4-2, conceptos básicos de probabilidad. El ejercicio 5 nos dice: lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea en el estado de Nueva York se dice que la probabilidad de ganar son 4 entre 21. Entonces tenemos una probabilidad, la probabilidad de A, tenemos que es igual a 4 sobre 21, nos da una probabilidad de 0.19. El ejercicio número 21. Senado de Estados Unidos. El excongreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si selecciona al azar un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer? Entonces tenemos 84 senadores más las 16 senadoras, nos da un total de 100. Entonces decimos que la probabilidad de A es 16 sobre 100 y nos da una probabilidad de 0.16. Esta probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. Entonces, si tenemos que la probabilidad de las mujeres es de 0.16, hacemos lo mismo para los hombres, es de 0.84. Pero la probabilidad es la misma, ya que escogerán uno al azar, que viene siendo 1 entre 100, y cada uno de ellos tendrá la misma probabilidad de ser escogido sin importar el género. El ejercicio 25 nos dice: adivinación de fechas de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento, omitiendo el año. Y el inciso A nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente e ignore los años bisiestos? Entonces decimos que 1 entre 365 por 1 entre 12 nos da una probabilidad de 0.0022. Por lo tanto, estamos hablando de una probabilidad inusual y se representa como 0.001. El inciso B nos dice: ¿sería inusual que adivinara con acierto en el primer intento? Sí, porque la probabilidad es muy baja. El inciso C nos dice: si usted fuera Kelly y Mike adivinara correctamente su primer intento, ¿creería que él tuvo un golpe de suerte o tendría la seguridad de que él ya sabía su fecha en que usted nació? Yo tendría la seguridad de que ya la sabía. El inciso D nos dice: si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? Pues de 0.001. El 4-3, regla de la suma. El ejercicio 7 nos dice: seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Entonces decimos que se trata de una probabilidad disjunta o mutuamente excluyente. Es decir, no pueden ocurrir ambos al mismo tiempo, ya que al elegir un vehículo con la batería descargada ya es un defecto. El ejercicio 14 nos dice: ceguera al color. Las mujeres tienen una tasa del 0.25 de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera a los colores rojo y verde? Sugerencia: considere que el equivalente decimal de 0.25 es 0.0025, no 0.25. Entonces tenemos que la probabilidad de A es no ceguera, es igual a 1, menos la ceguera, que es igual a 1, menos 0.025 es igual a una probabilidad de 0.9975. Entonces, si tenemos la probabilidad de ceguera, nos tenemos una probabilidad de 0.025. El ejercicio 33 nos dice: prueba para el consumo de marihuana. El inciso A nos dice:
¿Cuántos sujetos están incluidos en este estudio? Entonces tenemos 143 más 157, tenemos 300. El inciso B, ¿cuántos sujetos no consumirán marihuana? 164 más 24, tenemos un total de 178. El inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? 178 sobre 300 nos da una probabilidad de 0.5933. Y hicimos la formulita con los datos que nos pedía el libro, la tablita, perdón. Resultados de prueba positivo, tenemos 24, falso positivo, 119, resultados de prueba negativo, 154, más 3, falso negativo. 4-4, regla de la multiplicación. Fundamentos. Ejercicio número 5. Elegir al azar un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar un segundo televidente que esté viendo Saturday Night. El evento A es independiente del evento B, ya que al elegir un televidente al azar no afecta que pueda elegir un segundo televidente, ya que tampoco se plantea que exista solo un televidente de Saturday Night Live. El ejercicio 18 nos dice: grupos y tipos sanguíneos. Si se seleccionan al azar 3 de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que todos sean del grupo B y del tipo RH. Tenemos aquí la tablita. El inciso A nos pide: suponga que las selecciones se realizan con reemplazo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: 2 entre 100, 2 entre 100, 2 entre 100, 2 entre 100 por 2 entre 100 por 2 entre 100, y nos da una probabilidad de 0.000008. El inciso B nos dice: suponga que las selecciones se realizan sin reemplazo. Entonces hacemos lo siguiente: 2 sobre 100 por 2 sobre 98 por 2,96, le vamos quitando 2. Entonces tenemos una probabilidad de 0.000009. El ejercicio 24 nos dice: identificación de la voz de un criminal. En un caso legal de Riverdale, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran a la misma persona. ¿Construye esto una duda razonable? Entonces tenemos que 1 entre 5 a la 9 tenemos la probabilidad de 0.000005. Esto construye una duda razonable. El 4-5, regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. El ejercicio número 5 nos dice: prueba de esteroides cuando a 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides. Al menos uno resulta positivo. Calcule la probabilidad de que al menos uno de algún evento por medio de estos pasos. El número 1, utilice el símbolo A para denotar el evento de obtener al menos uno. Entonces tenemos la probabilidad de A. Es igual a la probabilidad de que al menos un jugador salga positivo. El número 2, sea A el evento de obtener ninguno de los elementos en consideración. Entonces tenemos la probabilidad de A es igual a no tener ningún jugador con resultado positivo. Entonces tenemos que los 15 jugadores dan negativo, o sea que negativo, 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 negativo 15 veces. El número 3 nos dice: calcule la probabilidad de que ninguno de los resultados produzca el evento en consideración. Entonces hacemos lo siguiente: la probabilidad de A es 1 entre 2 por 1 entre 2 por 1 entre 2. Entonces todo esto
nos da una probabilidad, tenemos 1 entre 32.768. El número 4 nos dice, reste de 1 el resultado. Es decir, evalúe la siguiente expresión. P al menos 1 igual a 1 menos P. Ninguno. Entonces, aplicamos la formulita. La probabilidad de A es igual a 1 menos P. A es igual a 1 menos 1 entre 32.768. Eso nos da un igual a 32.767 entre 32.768. 1 igual a 1. Los 15 jugadores resultan negativos. El ejercicio número 14 nos dice, riesgos de crédito de la puntuación FICO. Dice Fire, Isaac y Company es muy utilizada para calificar créditos. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre los consumidores que tienen una puntuación FICO superior a 800. Si se eligen al azar 4 consumidores con puntuaciones FICO mayores que 800, calcule la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Calcule la probabilidad de que al menos uno de algún evento por medio de estos pasos. El número 1 nos dice, utilice el símbolo A para denotar el evento de obtener al menos 1. Entonces tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de que al menos un consumidor se vuelva delincuente. El número 2 nos dice, sea A el evento de obtener ninguno de los elementos en consideración. Entonces tenemos igual a ningún consumidor se vuelva delincuente. Entonces tenemos igual los 4 consumidores no se vuelvan delincuentes. El número 3 nos dice, calcule la probabilidad de que ninguno de los resultados produzca el evento en consideración. ¿Ok? Entonces aplicamos la probabilidad de A. Tenemos que 0.99 por 0.99 por 0.99 por 0.99 nos da una probabilidad de 0.960596. El número 4 nos dice, reste de un resultado, es decir, evalúe la siguiente expresión. P al menos 1 es igual a 1 menos P, entre paréntesis, ninguno. Entonces, aplicamos la formulita. Entonces, tenemos que 1 es menos 0.960596 es igual a 0.03940399. Entonces, existe una probabilidad de 0.03940399 de que al menos un consumidor se vuelva delincuente dentro de los 4 consumidores. El ejercicio 24 nos dice, gemelos fraternos. El inciso A. Después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Aquí tenemos la tablita. Entonces decimos 20 entre 30. ¿Por qué? Porque tenemos 20 gemelos fraternos y 10 gemelos idénticos. Entonces tenemos 20 entre 30, nos da una probabilidad de 0.6666. El inciso B nos dice, después de estudiar el ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen a un niño y una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan gemelos fraternos? Entonces, aplicamos la formulita. ¿Ok? Entonces, tenemos para la primera formulita tenemos que 5 entre 30. La segunda es 20 entre 30. Entonces, tenemos 5 entre 20 es igual a 0.25. 4-6. Probabilidad por medio de simulaciones. El ejercicio número 3, simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales
para anotar números entre el 1 y el 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después, vuelve a incorporar esa tarjeta y las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que en el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. Y registrar su fecha de cumpleaños y por qué. Sí, se comporta de la misma forma, ya que se sigue tomando una muestra aleatoria por cada vez que el estudiante toma una tarjeta. Es más tardado tomar tarjeta por tarjeta que hacerlo por medio de una computadora o una calculadora. Ejercicio número 6. Ejercicio número 2. Combinación de candado. El candado típico es 4-7, conteo. Ejercicio número 2. Combinación de candado. El candado típico de combinación utiliza 3 números entre el 0 y el 49, los cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre de candado de combinación es correcto. ¿Por qué? Sí, funciona con una combinación de 3 dígitos aleatorios. El ejercicio 11 nos dice: lotería. Lotería de Virginia. El juego de Lotería de Virginia Win for Life requiere que se elijan los 6 números correctos entre el 1 y el 42. Calcule el número de combinaciones posibles evaluando 42C6. Entonces tenemos 42C6. Aplicamos la fórmula. Entonces tenemos 5.245.786. Entonces tenemos 1 sobre 5.245.786. Son el número de combinaciones posibles. Ejercicio 17. Robo de identidad. Con números de seguridad social, el robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguridad social de una persona o del número de su tarjeta de crédito. Responda lo siguiente y exprese las probabilidades en fracciones. ¿Cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos para obtener el número de seguridad social de usted? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar 10 por 10 por 10, así 9 veces. Y tenemos aquí la respuesta. Entonces tenemos que es 1 sobre 1.000.000. El inciso B. Anteriormente muchos maestros publicaban las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la probabilidad de que al generar al azar los otros 4 dígitos obtengan su número completo? ¿Es motivo de preocupación? Hacemos lo mismo, 10 por 10 por 10 por 10, porque ya tenemos los otros 4. Entonces nos da un resultado de 1 entre 100.000. Entonces, ¿es motivo de preocupación? No, porque la probabilidad aún sigue siendo muy baja. 4-8. Teorema de Bayes. Ejercicio número 2. Alarmas independientes contra humo. El dueño de una casa nueva está instalando detectores de humo alimentados por el sistema eléctrico de la vivienda. El individuo piensa que puede lograr que los detectores de humo funcionen de manera independiente al conectarlos a circuitos separados dentro de la casa. ¿Los detectores de humo serían realmente independientes? ¿Por qué? No, no serían independientes porque comparten un sistema eléctrico en común. En caso que falle en la vivienda el sistema eléctrico, todos los detectores de humo dejarían de funcionar. Ejercicio número 3. Probabilidad de un robo según los datos del FBI. El 12.7% de los robos se aclaran con los arrestos. Un nuevo detective es asignado a 2 casos de robo diferentes
y piensa que la probabilidad de aclarar ambos es 0.127 por 0.27, que nos da un igual de 0.0161. ¿Su razonamiento es correcto? ¿Por qué? No, ambos robos son independientes. Sin embargo, comparten un detective que analiza los casos en común. Así que es probable que los dos robos hayan ocurrido en el mismo lugar, por lo que no son independientes. La probabilidad de aclarar ambos casos depende de otros factores, como el manejo del caso, el arrestado, el compromiso, recursos, etc. El ejercicio 4 nos dice: predicción del resultado de una teoría, predicción de resultados de la lotería. Un columnista del diario Daily News de Nueva York escribió acerca de la sección de números de lotería y afirmó que algunos números tienen mayores probabilidades de resultar ganadores debido a que no han sido elegidos tanto como deberían, de manera que están rezagados. ¿Es correcto este razonamiento? ¿Por qué? En este caso, ¿es relevante el principio de la probabilidad? No, los números en cada sorteo tienen que ver con el total de ventas y número de dígitos. Así se aplica el principio de la independencia, con base en la forma en que se obtienen los números de la lotería. Los resultados previos no tienen ningún efecto en la probabilidad de los resultados futuros, así que no hay manera de predecir cuáles números tienen más o menos probabilidad de ocurrir. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. 5-2. Variables aleatorias. El ejercicio número 3 nos dice: distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de una distribución de probabilidad es que la suma de las probabilidades debe ser 1. Se repite una pequeña cantidad de variación. Se permite una pequeña cantidad de variación por errores de redondeo. ¿Cuál es la justificación de este requisito? Este requisito surge del hecho de que la variable aleatoria x representa todos los eventos posibles en el espacio muestral completo, de manera que tenemos la certeza, con probabilidad de 1, de que uno de los eventos ocurrirá. El ejercicio número 7 nos dice: trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con el cromosoma X, y cada uno engendra un hijo. La variable aleatoria X es el número de hijos de los 3 hombres que heredan el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Se trata de una distribución de probabilidad, ya que cumple con el requisito de la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Tenemos la media. Aplicamos la formulita, la media. Tenemos una media de 1.5, la varianza, aplicamos la formulita, entonces tenemos una desviación estándar de 0.9. El ejercicio número 10, color de ojos. Se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University, el símbolo O positivo denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Entonces decimos que se trata de una distribución de probabilidad, ya que cumple con el requisito de la suma de todas las probabilidades es igual a 1. En el caso de la del valor O positivo, se toma como un valor positivo que está muy alejado del 1. Tenemos una media de 0.6 y una desviación estándar de 0.74. 5-2. Variables aleatorias. Encuestas a gobernadores seleccionan al azar 5 gobernadores diferentes. De los 50 gobernadores actualmente en función,
y registrar el sexo de cada uno. Sí, es binomial, ya que un número fijo de ensayos y hay dos posibles resultados en el sexo hombre o mujer. El ejercicio 31. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si seleccionan al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar que al menos 12 de ellas tienen ojos cafés. ¿Por qué? Entonces, tenemos la probabilidad de 0.0054962. Entonces, es inusual porque la probabilidad es muy baja. El ejercicio 32 nos dice: calificación de crédito. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO, Fay Isaac Company, mayores de 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Bayer otorga grandes préstamos a 12 personas con puntuaciones FICO mayores que 800, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Con base en la probabilidad, el banco debe de hacer planes para enfrentar la delincuencia. La probabilidad de que un consumidor salga delincuente es de 0.107.441 y va decreciendo en cuanto aumenta la calidad de posibles consumidores salgan delincuentes. Por lo tanto, no sería necesario planes para enfrentar la delincuencia. Media varianza y desviación estándar para la distribución binomial. El ejercicio 7 nos dice: prueba de fármaco. En un análisis de prueba 1 menos panel TCH para el consumo de marihuana se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es 0.48, de modo que N es igual a 300 y P es igual a 0.48. Aplicamos las formulitas y tenemos que 300 por 48 tenemos 144. 300 por 48 por 100 por punto 48 por punto 52 nos da un resultado de 0.65. El valor mínimo común, aplicamos la formulita y nos dice que tenemos 126.7. El valor máximo común, tenemos un valor de 161.3. El ejercicio 15 nos dice: antigüedad laboral. Un encabezado de USA Today afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo de tiempo completo menos de 2 años. El inciso A nos dice: suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que permanecen en su primer empleo menos de 2 años es el 50%. Calcule la media, la desviación estándar para el número de esos graduados en grupos de 320 graduados seleccionados al azar. Entonces tenemos que N es 320 y P 0.50. Aplicamos la formulita y tenemos 160 y 8.94. El inciso B nos dice: suponiendo que la tasa del 50% del inciso A es correcta, calcule el rango de valores comunes para el número de graduados de un total de 320 que permanecen en su primer empleo menos de 2 años. Entonces tenemos el valor mínimo común, aplicamos la formulita y tenemos el valor de 142.12.
el valor máximo común, aplicamos fórmula y tenemos un valor de 177.88. El inciso C nos dice, calcule el número real de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo menos de 2 años. Utilice el rango de valores del inciso P para determinar si el número es inusual. El resultado sugiere que el encabezado no está justificado. ¿No está justificado? El resultado mostrado en el rango de valores representa que si el rango está fuera de acuerdo al inciso B, por lo cual es inusual. El inciso D nos dice, la siguiente afirmación se planteó como parte de la descripción de los métodos de encuesta utilizados. Los exalumnos que eligieron recibir comunicados de Experience fueron invitados a participar en la encuesta en línea y 320 completaron la encuesta. ¿Qué sugiere esta afirmación sobre los resultados? El grupo es demasiado cerrado y no cumple con el muestreo aleatorio. No se toma en cuenta las que no contestaron y las que no están suscritas. No es una muestra representativa de toda la muestra estudiantil. El ejercicio 18 nos dice, teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 usuarios de teléfono celular en Dinamarca, se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral o de sistemas nerviosos. Si suponemos que el uso de teléfono celular no tiene efecto de provocar este tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es de 0.000340. El inciso A nos dice, suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calcule la media y la desviación estándar del número de personas en grupos de 420.095 que pueden esperar tener cáncer cerebral o de sistema nervioso. Entonces, hacemos lo mismo que en los ejercicios anteriores. Tenemos N de 420.095 y P de 0.00C340. Aplicamos formulita y nos da un resultado de 142.83 y de 11.94. El inciso B nos dice, con base en los resultados del inciso A, sería inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o de sistema nervioso. ¿Y por qué? No es inusual porque se encuentra dentro del rango entre el valor mínimo común y el máximo común. Aquí hacemos la formulita y tenemos 118.95 y 166.71. El inciso C nos dice, ¿qué sugieren estos resultados sobre la preocupación pública de que los teléfonos celulares son dañinos para la salud porque incrementan el riesgo de cáncer cerebral o de sistema nervioso? Los datos indican que la cantidad de personas que tienen cáncer dentro de la muestra tomada se encuentran dentro del rango de probabilidad. Por lo tanto, no hay evidencia de que hay un incremento en el riesgo de cáncer por uso de celular. El 5-5, distribuciones de probabilidad de Poisson. El ejercicio número 8 nos dice, si fuera de 1 entre 6, calcule la probabilidad de 0. Entonces, aquí tenemos el resultado. Tenemos una probabilidad. La probabilidad de 0 es 0.846479. El ejercicio 9 nos dice, muertes por vehículos automotores. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos automotores cada año. El inciso A nos dice, calcule la media del número de muertes por día. Entonces tenemos que 35.4 entre 365 nos da una probabilidad de 0.0970. El inciso B nos dice, calcule la probabilidad de que en un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores.
Entonces aplicamos de 1 menos 0.999856, tenemos una probabilidad de 0.000141. El inciso C nos dice: es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día. ¿Por qué? Sí, porque la probabilidad es muy baja. El ejercicio 10. Bajo peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos, de 2 kilos 500 gramos. Estos bebés a menudo requieren ayuda adicional. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo peso al nacer cada año. El inciso A nos dice: calcule la media del número de bebés que nacen con bajo peso cada día. Entonces tenemos 210 entre 365, tenemos de 0.5753. Calcule la probabilidad de que un día determinado nazca más de un bebé con bajo peso. Es inusual que nazcan más de un bebé con bajo peso en un día. ¿Y por qué? Tenemos 1 menos 0.886173, 0.113837. Entonces, es inusual que nazca más de un bebé con bajo peso en un día. ¿Por qué? Sí, porque 11.38% es muy bajo. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. Distribución normal estándar. Distribución normal estándar. En los ejercicios 9 al 12, calcula el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Aquí ya sacamos las áreas. La número 9 es igual a 0.7734, la número 10 0.022, la número 11 0.610670. Vamos a ver cómo se saca el área. Entonces nos vamos aquí. Nos vamos a Type, distribución, probabilidad normal. Nos vamos a aquí. Vamos a meter la media. Nos dice desviación estándar igual a 1. Con media igual a 0. Y desviación estándar igual a 1. Okay. Entonces decimos que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Okay. Okay. Entonces nos vamos aquí, le cambiamos y decimos que la número 9 tiene 0.75. ¿Qué le vamos a poner aquí? 0.75. Le damos OK. Y aquí tenemos de 0.6744, 0.674490. Vamos a ver si nos coincide con la que ya tenemos aquí. 0.74. Y así vamos a hacer cada una de estas. Todas es de la misma manera. Vamos a ver la siguiente. Dice distribución normal estándar. En los ejercicios 13 al 16, calcule la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Vamos a hacer estas. Va a ser el mismo procedimiento. Entonces decimos
nos vamos a calcular probabilidad de distribución normal. Dejamos aquí media igual a 0, desviación estándar igual a 1. Aquí es lo único que va a variar. Entonces ahora nos dice que es 0.9798. 0.9798. Le damos OK. Y nos da un resultado de 2.0496. 2.0496, vamos a ver si nos coincide. 2.0496, el número 14 nos dio 0.660084, la número 15 1.2399 y la 16 menos 1.05701. Aplicaciones de las distribuciones normales. Puntuaciones de C1. Los ejercicios 5 al 8 calcula el área de la región sombreada. Las gráficas representan las puntuaciones C1 de adultos, las cuales distribuyen de manera normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15, como las pruebas de Wechsler. Ok, vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos, ok, nos vamos a acá, probabilidad de distribución normal. Aquí la media nos dice que es de 100 y una desviación estándar de 15. 100 y una desviación estándar de 15. Ok, y aquí nos dice que el valor es 120. Le damos OK. Ok, entonces nos vamos a gráfica, probabilidad. Aquí. Ok, distribución normal. La media decimos que es 100. Y la desviación estándar de 15. Ahora sí, le damos OK. Y aquí la tenemos. Ok. Y asimismo vamos a hacer cada una de estas. Entonces tenemos que en la número 5 tenemos un área de 0.9088. La número 6 es un área de 0.9888. En la gráfica número 7 es de 0.5889 y la 8 es un área de 0.6997. Ok, vamos a hacer lo mismo para este, igual con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Hacemos el mismo procedimiento, entonces tenemos que la número 9 nos da 103.800, la número 10 87.4, la número 11 75.4 y la número 12 nos dio 134.95. 6-4. Distribuciones muestrales estimadores. El ejercicio 5 nos dice, una buena muestra. Si usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística, para ello obtienen una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Y por qué? No se trata de una muestra aleatoria simple. Se trata de una muestra aleatoria simple obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es posible que los estudiantes de Ciudad de New York no reflejen el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. El ejercicio 13 nos dice, presidentes asesinados, distribución muestral de la media. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en sus funciones. Sus edades en años en el momento de sus asesinatos son 56 Lincoln, 49 Garfield, 58 McKinley y 46 Kennedy. El inciso A nos dice, suponiendo que se seleccionan al azar y con reemplazo
Dos de las edades describan las 16 muestras diferentes posibles. Entonces vamos a hacer un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Como estas son con reemplazo, entonces tenemos 56. Volvemos a colocar 56 porque es con reemplazo. 49, 58, 46. 49, 56, 49, 58, 46. 58, 56, 49, 58, 46. Y de nuevo 46, 56, 49, 58, 46. Ahora nos dice el inciso número B. Calcula la media de cada una de las 16 muestras. Luego resuma la distribución muestral de las medidas en una tabla que represente la distribución de probabilidad. Utiliza el formato similar al de la tabla 6-5 de la página 283. Entonces, hacemos lo mismo y aquí tenemos las medias. 56, 52.5, 57, 51, 52.5. Sacamos las medias de cada una. ¿Okay? El inciso C nos dice, compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. Entonces tenemos una media poblacional de 52.25. La mediana de las medias es 52.25. Son iguales. El inciso D nos dice, ¿las medias muestrales coinciden con el valor de la media proporcional? En general, las medias muestrales son buenos estimadores de las medidas poblacionales. ¿Por qué? Sí coinciden. Sí son buenos estimadores porque coinciden con el valor de la media poblacional. Seguimos con el siguiente. 6-5, perdón. Teorema del límite central. El ejercicio número 2. Muestra pequeña. Si se seleccionan muestras de tamaño n, 52 de una población, con media y desviaciones estándar conocidas, ¿qué requisitos deben cumplir para suponer que la distribución de las medias muestrales es normal? Al ser n mayor que 30, entonces las medias muestrales tienen una distribución que se pueden aproximar por medio de una distribución normal, con una media y una desviación estándar. El 1 dice, conforme aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de las medias muestrales se aproximará a la distribución normal. Número 2, la media de todas las medias muestrales es la media de la población. El ejercicio número 13 nos dice, presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica en milímetros de Hg de mujeres entre 18 y 24 años se distribuye normalmente, con una media de 114.8 y una desviación estándar de 13.1. Según datos de National Health Survey, la hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor de 140. El inciso A nos dice, si se seleccionan al azar una mujer de entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 150. Inciso A, 0.0274. Y la probabilidad de 1 menos 97,2802 es igual a 0.0272. El inciso B. Si seleccionan al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calculen la probabilidad de que su presión sistólica media sea mayor que 140. De acuerdo con la tabla de puntuaciones, Z es igual a 3.84 y la probabilidad se vuelve casi nula. Por lo tanto, 0.001 mayores a 3.50 es igual a 0.9999. 1 menos 0.999 es igual a 0.001. El inciso C. Considerando que el inciso B incluye el tamaño de muestra no mayor que 30,
¿Por qué se puede realizar el teorema sin límite central? Como la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. El inciso D. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen una presión sistólica media menor de 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa con una presión sanguínea mayor que 140. No, la media puede ser menor que 140, mientras que los valores individuales son mayores de 140. El ejercicio número 15. Altura de entrada. El avión Boeing 757-200 Air transporta 200 pasajeros y tiene entradas con una altura de 72 pulgadas. La estatura de los hombres se distribuye normalmente, con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. El inciso A nos dice, si seleccionan al azar a un pasajero masculino, calcule la probabilidad de que pase por la entrada sin tener que agacharse. Entonces, la calculamos y tenemos un resultado de 0.858012. El inciso B nos dice, si la mitad de los 200 pasajeros son hombres, calcule la probabilidad de que la estatura media de los 100 hombres sea menor que 72 pulgadas. La probabilidad es de 1 o muy cercano a 1. El inciso C nos dice, al considerar la comodidad y la seguridad de los pasajeros, ¿cuál de los siguientes resultados es más relevante? ¿La probabilidad del inciso A o la probabilidad del inciso B y por qué? La probabilidad del inciso A es más importante ya que indica que el 85.77% de los pasajeros hombres no necesitan agacharse. El resultado del inciso B nos brinda información acerca de la media para un grupo de 100 hombres, pero no nos da la información útil acerca de la comodidad y de la seguridad de los pasajeros hombres. El inciso C nos dice, al considerar la comodidad y la seguridad de los pasajeros, ¿por qué se ignoran a las mujeres en este caso? Como los hombres suelen ser más altos que las mujeres, un diseño que se ajusta a una proporción adecuada del hombre necesariamente se ajustaría a la proporción mayor de las mujeres. 6-6 Distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Ejercicio 1. Proporciones en televisión. Nielsen Media Research realiza encuestas para determinar la proporción de hogares sintonizados a los programas de televisión. Suponga que cada semana se obtiene una muestra aleatoria simple diferente de 5.000 hogares. Si se registra una proporción de hogares que sintonizan el programa 60 minutos cada domingo durante el transcurso de 2 años y las proporciones se describen en un histograma, ¿cuál sería la forma aproximada del histograma y por qué? El histograma debe ser aproximadamente normal o con forma de campana, porque las proporciones muestrales tienden a aproximarse a una distribución normal. El ejercicio 17. Encuesta por correo. El ejemplo 1 se señaló que el autor recibió por correo una encuesta de los cruceros Viking River, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Como en el ejemplo 1, suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es de 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1.300 direcciones de correos electrónicos, calcule la probabilidad de tener al menos 1.300 respuestas con direcciones de correo electrónico. ¿Es probable que se cumpla el objetivo? Con herramienta tecnológica y usando la binomial 0.0020, como la probabilidad es muy baja, no es probable que alcance la meta de al menos 1.300.
Ejercicio 22. Los votantes mienten. En una encuesta aplicada a 1,002 individuos, 701 dijeron que habían votado en una elección presidencial reciente. Según los datos de ICR Research Group, los registros de votación indican que el 61% de los votantes potenciales realmente votaron. Considerando esto último, calcule la probabilidad de entre 1,002 votantes potenciales seleccionados al azar, al menos 701 hayan votado realmente. ¿Qué sugiere el resultado? Con herramienta tecnológica y usando la binomial 1.000, el resultado sugiere que la probabilidad es exitosa. 6-7. Evaluación de la normalidad. Ejercicio número 9. Viajes de transbordador espacial. Las duraciones en horas de vuelos del transbordador Space Transport System de la NASA, como aparece en el conjunto de datos 10, apéndice D. Okay. Vamos a ver cómo sacamos esta evaluación de la normatividad. Aquí tenemos los datos. Nos vamos a estadísticas. Ok, nos vamos a aquí, estadísticas básicas, prueba de normatividad. Ok. Entonces vamos a escoger la variable viajes. Viajes. Damos OK. Y tenemos la probabilidad. Ok. Y aquí tenemos que es normal. Asimismo vamos a realizar todas las que nos piden en los ejercicios. En el ejercicio 18 nos dice comparación de conjunto de datos con los niveles de presión sanguínea sistólica y las anchuras del codo de mujeres, listados en el conjunto de datos 1, apéndice B. Analice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compara los resultados y dé una posible explicación para cualquier diferencia notoria entre las dos distribuciones. Ok, entonces tenemos que aquí tenemos una distribución normal y tenemos una diferencia notoria en las otras distribuciones. Estas gráficas se sacaron de la misma manera que la anterior y aquí podemos ver los resultados en la diferencia notoria de las distribuciones. Pasamos a las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión, el segundo avance, tenemos ya lleno el mes de julio y en proceso el mes de agosto. Tenemos la venta hasta este mes y generamos un problema. Dice, las chicas al comprar tienen que elegir entre labiales, pestañas y otros suponiendo que escogieran al azar y con reemplazo. Describe las muestras diferentes posibles. Entonces, si es con reemplazo, tenemos que labiales, volvemos a colocar labiales porque es con reemplazo, pestañas y otros. Hacemos pestañas, labiales, pestañas y otros labiales, pestañas y otros. Entonces, tenemos que las diferentes muestras posibles con reemplazo serían estas 9.